Nietzsche se consideró a sí mismo como el profeta de una nueva forma de ver el mundo y la vida en la que el ser humano llegaría a su máxima expresión, a la plenitud de sus posibilidades. A esta forma superior de ser humano la denominó Übermensch o superhombre. ¿Quién es el superhombre de Nietzsche? ¿Qué lleva a un alpinista a subir grandes y peligrosas cumbres como el Everest o el Annapurna? Supongamos que aplicamos la lógica del coste-beneficio. Este tipo de escaladas implica invertir un enorme esfuerzo y sufrimiento, el frío, el cansancio, la falta de oxígeno, pero también una buena dosis de riesgo. De hecho, muchas personas han perdido la vida intentándolo. Y junto a ello, un fuerte desembolso económico, ya que financiar una expedición es tremendamente caro. Por lo tanto, los costes son enormes. ¿Cuáles son los beneficios? Fundamentalmente la satisfacción de hacer cumbre, de conseguir superar el reto, de mostrarte a ti mismo y a los demás que has sido capaz de lograrlo. Sin embargo, por grande que sea esta satisfacción, difícilmente será mayor que los costes que implica la aventura. La diferencia entre costes y beneficios es claramente negativa. Esta es la razón por la que la mayor parte de nosotros no nos embarcamos en empresas de este tipo. Pero sigue quedando en pie la pregunta de por qué los alpinistas sí lo hacen. Un alpinista de verdad no resta los costes de los beneficios, como hacemos nosotros, sino que los suma. El sufrimiento y el riesgo forman parte de la experiencia, tanto como la satisfacción de llegar a la cumbre. La clave es la intensidad de lo que se vive. El alpinista no se plantea si el saldo placer-dolor es positivo, sino que tiene una forma diferente de vivir la vida. Aquella en la que las grandes satisfacciones, como alcanzar la cumbre, son inseparables de grandes sufrimientos. El objetivo es acrecentar la vida a través de la autosuperación. El alpinista es alguien que se deja llevar por una pasión, de una forma que quizá podríamos considerar irracional, pero que precisamente por ello genera en nosotros tanta admiración. Para Nietzsche, vivir plenamente es vivir peligrosamente. De manera que hay dos formas de plantearse la vida. Una vida confortable, en la que se intenta evitar todo sufrimiento, pero al evitar el sufrimiento se evita también el disfrute. Una vida segura es una vida monótona, gris y aburrida. Una vida que no merece la pena ser vivida. O una vida donde se asume que los grandes goces implican grandes sufrimientos, porque el objetivo es vivir plena e intensamente. En todos los momentos de la historia ha habido personas que han vivido la vida con toda intensidad, dando rienda suelta a sus pasiones. Sin embargo, para Nietzsche, en Europa, en el mundo occidental, desde hace muchos siglos, la moral establecida alienta la búsqueda de una vida confortable y segura que se logra obedeciendo normas y reglas. Nietzsche utiliza la imagen del camello como metáfora para este tipo de vida. El camello es un animal servil, manso, obediente, que acarrea la carga en condiciones muy duras y asume su destino sin dar síntomas de rebelarse contra él. Las religiones monoteístas como el cristianismo han fomentado la adoración y el temor a un Dios que exige obediencia a cambio de otorgar protección o una vida mejor en el más allá. Una sociedad teocéntrica como lo era la Europa de la Edad Media es la máxima expresión de lo que Nietzsche llama la moral de esclavos. Sin embargo, la cultura europea no se ha quedado ahí. En la época moderna se produce un lento pero imparable progreso de la libertad. La Ilustración anima a las personas a pensar por sí mismas. El poder y la autoridad de la Iglesia se ponen en cuestión. Y las revoluciones que se viven en Europa durante el siglo XVIII y XIX suponen el fin del absolutismo. Esta lucha por la libertad es la que metafóricamente Nietzsche representa con la figura del león. El león representa la rebelión contra lo establecido, decir no a las imposiciones. Sin embargo, quienes se han liberado de unas imposiciones han terminado fácilmente sometiéndose a otras. Se puede dejar de creer en el paraíso que promete la religión para creer, por ejemplo, en el paraíso que promete la ciencia o en el paraíso comunista. Para Nietzsche no es suficiente la rebeldía, es preciso saber qué hacer con esa libertad conquistada. Solo conquistaremos la auténtica libertad si asumimos que no existe ningún valor
ninguna norma por encima de nosotros, sino que por el contrario, los valores son algo que se asienta por entero en nuestra voluntad y que por lo tanto podemos crear y destruir. Nietzsche identifica esta forma de vivir con la metáfora del niño, que implica entender la vida como un juego. ¿Qué significa esto? En un juego hay reglas que los jugadores deben seguir, pero estas reglas no tienen una validez absoluta, son válidas mientras jugamos. De hecho, podemos cambiar las reglas del juego o inventar juegos nuevos. Somos nosotros quienes creamos y destruimos las reglas. En segundo lugar, el juego no tiene otra finalidad que el propio hecho de jugar. No hay una finalidad o sentido superior. Jugamos por el placer de jugar. La vida para Nietzsche no tiene un sentido o finalidad que haya que alcanzar, una meta para lograr. Aceptar ese sinsentido es la única forma de vivir con toda la intensidad que la vida nos depara. El juego implica movimiento, acción, riesgo, cambio. Es una actividad espontánea, creativa e intensa. Esta es la esencia de la vida para Nietzsche. Todo fluye, no hay nada estable. La vida se manifiesta en nosotros, en nuestros instintos, pasiones e impulsos que nos empujan continuamente a la acción. El superhombre es quien vive la vida como un juego. No acepta valores o normas por encima de él, sino que él mismo los crea. No se aferra a una forma de vida como si hubiera una única manera correcta de vivir, sino que experimenta de una forma libre y creativa, buscando siempre la intensidad de la experiencia. El superhombre vive en una continua creatividad y autosuperación de sí mismo. Sin embargo, no es fácil asumir que la vida no tiene un sentido, una meta. La búsqueda de sentido está inscrita incluso en nuestra forma de entender el tiempo. En nuestra cultura concebimos el tiempo de forma lineal. El momento presente es el último de una cadena infinita de acontecimientos que vienen del pasado. Y por otro lado precede a otra cadena de acontecimientos futuros por venir. Esta concepción implica dos ideas. Primero, el pasado es irrepetible, ya ha sucedido y no se puede cambiar. Si me he equivocado o he obrado mal, debo cargar con el peso de la culpa. En segundo lugar, el futuro no ha sucedido y depende de las decisiones que vaya tomando ahora. Yo soy el responsable de lo que pasa en el futuro, al menos en parte, y tengo que tener muy en cuenta en el presente las consecuencias futuras de mis actos. Lo que me pase o lo que logre depende al menos en parte de mí. La culpa y la responsabilidad han sido utilizados para hacer que las personas sean obedientes a las normas y obligaciones, según Nietzsche. Es decir, que se comporten como lo hace el camello, llevar la carga de la culpa y de la responsabilidad. Sin embargo, para Nietzsche la concepción lineal del tiempo es contradictoria. Este es su argumento. Una secuencia o cadena infinita de acontecimientos o hechos ha de contener todos los acontecimientos que se pueden dar. Si hubiera algún acontecimiento que no perteneciera a esta cadena, entonces la cadena ya no sería infinita. Si la cadena de acontecimientos pasados es infinita, debe contener todos los acontecimientos posibles. Y de la misma manera, si la cadena de acontecimientos futuros es infinita, también debe contener todos los acontecimientos posibles. Luego, en realidad, son una y la misma cadena. En realidad no tenemos una cadena lineal de acontecimientos, sino que lo que tenemos es un círculo que se repite infinitamente. Todo acontecimiento es pasado y también futuro. Es decir, ha pasado muchas veces y volverá a pasar. Todo acontecimiento futuro ya ha pasado y todo acontecimiento pasado volverá a suceder muchas veces. Esta es la concepción del eterno retorno. Todo lo que sucede ha sucedido ya muchas veces, siempre de la misma forma, y se repetirá en el futuro siempre de igual manera. Esta concepción cíclica tiene una íntima conexión con el concepto de superhombre. Comprender que todo está preestablecido, que lo que vaya a suceder sucederá, haga lo que haga, implica la definitiva liberación del ser humano. El eterno retorno anula la diferencia entre pasado y futuro, de forma que el ser humano puede vivir plenamente en el presente. Ya no hay lugar para la culpa ni para la responsabilidad, puesto que todo está decidido, predeterminado. El ser humano puede entonces vivir plenamente entregado a la pasión del momento, tal y como hace un niño cuando juega.